Bueno, entonces vamos a revisar lo que nos hace falta. Vamos a ver en dónde nos quedamos. Por aquí. ¿De acuerdo? Revisamos la suite de protocolos la suite de protocolos de TCP/IP. Vamos a repasar un poquito, a revisar rápidamente las organizaciones que se encargan de diseñar o de definir los estándares, diferentes estándares que tienen que ver con redes y comunicaciones. Y luego vamos a pasar a revisar, a detallar un poco más acerca de los modelos, de la integración entre los modelos de TCP/IP y del modelo OSI. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Vamos a hablar entonces de las organizaciones de estándares. De aquí vamos a revisar algunos aspectos solamente que es importante destacar. Primero, estas son las organizaciones principales que tienen alguna relación con redes. Sí, la IEEE es una de ellas que está muy enfocada a los medios o a los medios de red. La IANA, la IETF y la ICANN son tres organizaciones principalmente enfocadas a diferentes aspectos que tienen que ver con Internet desde el punto de vista de direccionamiento, de nombramiento de dominios, de revisión de nuevos protocolos, de crear los estándares asociados a los protocolos de Internet. Mientras que ITU está enfocado mucho a la parte de comunicaciones y telecomunicaciones, y TIA está enfocado a las conexiones, a los hilos, a los conectores, a las interfaces de red. Sí, ¿qué es lo importante destacar de estas organizaciones de estándares? Que están preocupadas o están enfocadas a la interoperabilidad de la red, es decir, que pueda establecerse conexión con cualquier tipo de equipo, no importando la marca, no importando el modelo, digamos, no importando, pues sobre todo la marca, ¿no? El aspecto de propiedad o dispositivos propietarios. Entonces, eso ya quedó en el pasado desde hace mucho tiempo. Sí, la apuesta a la innovación, por lo tanto, también eso da lugar a que estas organizaciones no estén comprometidas, digamos, con algún fabricante en especial, por eso son neutrales. Todo el trabajo que llevan a cabo está enfocado a dictar reglas de comunicación de acuerdo al tipo de protocolo que se propone, se diseña, se propone y se da a conocer. Todo está enfocado de manera neutral. Entonces son organizaciones igual que no tienen fines de lucro, ¿sí? Y están orientadas hacia estándares abiertos, es decir, para que todo mundo pueda hacer uso de estos. Y es como, gracias a esto es como ha tenido éxito Internet, gracias a la interacción de todo un conjunto de protocolos generados por diferentes estándares en sus respectivos, digamos, aspectos en los que tienen experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debemos de saber aparte de esto que acabo de comentarles? Pues básicamente algo general relativo a lo que les comentaba ya, a su función, al tipo de protocolo que generan o el tipo de estándares que generan, ubicarlos por capa o por tipo de protocolo,
Sí, básicamente, no necesitamos ahondar más en este curso. ¿Sí? Es decir, si hablamos de IETF, entonces es hablar de que están dedicadas a las tecnologías, a desarrollar estándares enfocados a las tecnologías para el manejo de Internet y a la evolución de TCP/IP. Si hablamos de IRTF, que es una organización que sigue siendo de Internet o enfocada a Internet, pues está muy enfocada a la parte de investigación de los protocolos, de los nuevos protocolos, digamos, de Internet. Lo que pudiera, lo nuevo que pudiera proponerse en algún momento dado. O algunas especificidades. Ok, bueno, específicamente algunas cosas que de alguna forma tienen relación con lo que estamos viendo ahora y que podemos retomar, pues la IANA, si checamos, está enfocada, tiene que ver con direccionamiento IP, este direccionamiento IP que puede ser IPv4 o IPv6, tiene que ver con los nombres de dominio y con los números de puerto que se usan para la comunicación. ¿Sí? O sea, cualquier protocolo que funciona en la capa de aplicación se asocia con un puerto en la capa de transporte, digamos. Cuando hablamos de TCP y UDP, que de alguna forma ya lo tocamos, vamos a tocarlo un poquito más. Tiene que ver con números de puerto, que es una base, digamos, la base con la que los equipos pueden identificar la aplicación de qué se trata o con la que se tienen que comunicar. Gracias a ello, los equipos saben identificar la aplicación, gracias a los números de puerto. ¿De acuerdo? Bueno, aquí en un desglose importante de cada una de del papel de cada una de las organizaciones de estándares. No las voy a leer, voy a seguir y viene un laboratorio que pueden ustedes revisar. No es tarea, no es para entregar, pero puede ser para quienes les interese, pues pueden revisar qué es lo que hay que hacer en este laboratorio. No sé, hasta aquí tengan alguna pregunta. Y si no, vamos a continuar con el siguiente tema, que son los modelos de referencia. Vamos a detallar un poquito más aquí. De hecho, digamos, la relación, cómo relacionamos TCP y el modelo OSI. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Los dos modelos con los que vamos a estar trabajando. O sea, de aquí al final del curso vamos a estar hablando del modelo OSI y del modelo TCP/IP. Recuerden, el modelo OSI lo vamos a conocer como un modelo de referencia. ¿Por qué? Porque nunca vamos a ir a configurar, digamos, alguna parte del modelo OSI. Se le llama de referencia porque en cuestión de resolución de problemas siempre se hace referencia a este modelo, el modelo OSI. ¿Sí? En lugar de hacer referencia al modelo que sí está implementado y que es TCP/IP. Por eso aquí nos ponen los dos y nos explican cómo es que se relacionan. Aquí tenemos la relación. No habíamos hablado del modelo OSI en cuanto a su estructura. Entonces, de entrada, esta parte hay que tratar de irla asimilando. El modelo OSI se compone de 7 capas. Si checamos, son 7 capas aquí. El modelo de TCP/IP son 4 capas solamente. ¿Sí? ¿Qué debemos saber del modelo OSI de entrada? Pues los nombres de las capas de arriba a abajo o de abajo a arriba y por su número.
¿sí? Por su número, es decir, necesitamos conocer cada una de las capas del modelo OSI por su nombre y por su número. ¿Cómo la nombramos? Empezando de abajo, del 1 al 7, es decir, la capa física o capa 1, la capa de enlace de datos o capa 2, la capa de red o capa 3, la capa de transporte o capa 4, la capa de sesión o capa 5, la capa de presentación o capa 6 y la capa de aplicación que estuvimos hablando ayer o capa 7. ¿De acuerdo? Entonces, las podemos manejar de esa manera, por su nombre o por su número. ¿Por qué? Porque cuando hacemos referencia, cuando encontramos problemas, quien nos pide ayuda puede ser que nos diga, ¿sabes qué? Chécate la capa 1, chécate la capa 2, o chécate la capa 3, o chécate la capa 7, por ejemplo. Esas capas que les mencioné son como las más comunes en las que se pueden encontrar los problemas de red, ¿sí? Las tres inferiores, bueno, las tres que están hacia abajo, las primeras tres, digamos, de abajo hacia arriba, o la última, empezando, bueno, sí, empezando de abajo hacia arriba sería la última, la capa de aplicación, o la primera si empezamos de arriba hacia abajo. Pero, acuérdense que es la capa 7. Bueno, si relacionamos con el modelo TCP/IP, ¿cómo vamos a entender esa relación? Como el TCP es el modelo implementado, entonces lo primero que tenemos que entender es que cuando se diseñó TCP/IP se concluyó que era suficiente con absorber estas tres capas del modelo OSI en una sola capa. Entonces aquí vamos a entender como que esas tres capas del modelo OSI son absorbidas o son agregadas a la capa de aplicación y por eso ya no las vemos aquí, pero ahí están, digamos, están absorbidas, ¿sí? Y independientemente, bueno, si hablamos del modelo TCP/IP, pues en la capa de aplicación caen los protocolos que comentamos ayer, y aquí nos ponen algunos ejemplos. Entonces, todos los protocolos que checamos ayer desde el punto de vista de TCP/IP, pues nos lo traemos acá y los podemos asociar igual con el modelo OSI. Sí, y lo único que se detalla aquí desde el punto de vista del modelo OSI es que, bueno, independientemente de la aplicación, siempre va a haber un formato de presentación, es decir, de cómo presentar la información que se está comunicando. Si hablamos de formato, si hablamos de cifrado, tienen que ver con la presentación, por ejemplo, si hablamos de JPG, si hablamos de .doc, si hablamos de .html, si hablamos de que la información va cifrada, eso corresponde a esta capa, ¿sí? A la presentación. Y la capa de sesión tiene que ver con el diálogo que se da entre las aplicaciones que intervienen en la comunicación. Sí, algunas aplicaciones, en algunas aplicaciones es más notable esta capa, digamos, la capa de aplicación. ¿Por qué? Porque se requiere o porque es visible el establecimiento de una sesión. De hecho, ese es el momento en el que podemos decir, estamos en la capa de sesión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está me está pidiendo algún tipo de información para poder establecer la comunicación con el otro extremo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debemos ir entendiendo? Esto, primera, la capa de aplicación de TCP/IP absorbe las tres capas superiores del modelo OSI. ¿Sí? O sea, aplicación, presentación y sesión. ¿Qué otro aspecto? Si nos vamos a los extremos, entonces la capa de acceso a la red, a las capas inferiores, la capa de acceso a la red absorbe las capas inferiores del modelo OSI. Entonces, cuando yo hablo de la capa de acceso, si hablo de TCP/IP,
estoy hablando de la capa de enlace de datos y de la capa física, ¿sí? Y viceversa, si hablo de la capa de enlace de datos en modelo OSI, estaré refiriéndome a la capa de acceso a la red en TCP/IP, ¿sí? Lo mismo que si hablo de la física. Y aquí nos ponen, bueno, algunos ejemplos de protocolos. Aquí nos pusieron otros protocolos más, aparte de WLAN, que en realidad no es un protocolo como tal. SONET y SDH sí son protocolos. Pero obviamente no nos vamos a ver. Nosotros vamos a tocar solamente Ethernet, viene un tema especial de Ethernet. Y si la pregunta fuera en qué capa del modelo OSI opera Ethernet, estaríamos diciendo que en las capas inferiores, en enlace de datos y capa física. ¿Sí? Y si nos seguimos relacionando ambos protocolos, otra cosa que vamos a tratar de asimilar es que la capa de transporte del modelo OSI está al mismo nivel que la capa de transporte en TCP/IP. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? Bueno, que la capa de red del modelo OSI está al mismo nivel que la capa de Internet de TCP/IP. ¿Sí? Entonces hay una relación directa y una relación o correspondencia directa entre capa de red y capa de Internet de TCP/IP. Capa de transporte y transporte del modelo TCP/IP. ¿Sí? Protocolos, los que ya vimos ayer, en la capa de transporte es TCP y UDP. En capa de red, pues IPv4 y IPv6, que son de los protocolos más relevantes porque tienen que ver con el direccionamiento de los equipos y los protocolos que tienen que ver con el control de la comunicación a nivel de la capa de red, ¿sí? Que nos ponen a ICMP en su versión 4 y a ICMP en su versión 6. Entonces, esto es clave para todo el curso, ¿no? Y para todos los cursos, de hecho, que vienen como parte de la currícula de Cisco. ¿Ok? Los beneficios del modelo por capas, o por qué surgen los modelos, el modelo por capas, se refiere al modelo de OSI, bueno, por estas características, por estos beneficios más que características. ¿Sí? Dos beneficios, digamos, que destacan de aquí es el hecho de que puedan convivir productos de diferentes vendedores en la comunicación. Es uno de los beneficios más importantes. Gracias a ello es que desde hace pues ya mucho tiempo en las redes encontramos equipos de distinto fabricante, equipos de distinto tipo. Bueno, ahora ya podemos ver muchas cosas que se comunican, ¿no? Y que los protocolos, bueno, están enfocados por capas, de tal manera que la idea es no afectar a capas que estén por arriba o capas que estén por abajo. Por eso aquí dice, uno de los beneficios es evitar que la tecnología o los cambios en la tecnología o en la capacidad de una capa no afecten a las otras capas por arriba o por abajo. Es decir, se quede ese cambio en la capa correspondiente. ¿De acuerdo? Y por eso vamos también a distinguir que hay algunos dispositivos, hablando de dispositivos, algunos dispositivos tienen una función principal en una capa, otros dispositivos tienen una función principal en esa capa, y por eso vamos a ubicarlo, como decir, este equipo funciona en esta capa. Pero es porque ahí lleva a cabo su función principal, y eso es algo que necesitamos entender, comprender. ¿Sí? Aquí nos describen las funciones de es el papel que le corresponde a los protocolos de cada capa. ¿Sí? Cualquier protocolo que cae en la capa de aplicación, pues tiene como función, por ejemplo, no voy a leer aquí una o dos, las comunicaciones entre los procesos que tienen que ver con esas aplicaciones. Que vamos a ver si aquí o más adelantito.
detallamos un poquito cómo es la comunicación entre procesos, o a qué se refiere cuando hablamos de comunicación entre procesos, y que tiene que ver con la capa de aplicación de entrada, ¿no? Ok, entonces esta descripción de acerca de la función que le corresponde a los protocolos en la capa correspondiente, es importante que la vayamos también asimilando, ¿no? Por ejemplo, la capa de transporte dice aquí, define servicios para segmentar. Si es necesario comunicar mucha información, la capa de transporte se encarga de dividirla, de dividirla, segmentarla, para que pueda fluir mucho más rápido, ¿sí? Entonces, si algo se divide, obviamente vamos a ver más adelantito que bueno, más bien se tiene que especificar cómo llevar a cabo esa segmentación para que cuando llegue a su destino, pues se pueda reensamblar, digamos, y entregarla de manera completa y correcta. Eso es lo importante, que la información que se envíe llegue completa y correcta. No es lo mismo que una información se genere, se envíe, que llegue completa, por ejemplo, pero que llegue incorrecta. Entonces, lo importante es que la información llegue completa y correcta. ¿De acuerdo? Bueno, me voy a apoyar ahorita en, en esta actividad para que veamos, tratemos de ver, de entender un poquito las relaciones entre TCP/IP y el modelo OSI. Entonces, voy a apoyarme en esta actividad para que esto que vimos de manera teórica, tratemos de entenderlo. A lo mejor no lo entendemos a la primera, pero si les llama la atención, lo puedan revisar otra vez y ver qué es lo que tratan de decirnos, digamos, de la relación entre TCP/IP y el modelo OSI. Entonces, para eso nos va a servir. Entonces, me voy a ir ahorita al paquete, antes de pasar aquí al siguiente tema. Si pueden también, abran el Packet Tracer. Bueno, vamos a irnos al material. Voy a ir al material. Si tienen alguna pregunta, pues adelante. Y si no, ahorita cuando chequemos la actividad, igual pueden hacerla. Profe, Sí, adelante. el profe Jorge, cuando se equivoca o comete un error, nos dice que lo disculpemos, que cometió un error de capa 8. ¿A qué se refiere? Ajá. Ah, qué bueno que lo dices. Sí, qué bueno que le dices. Esa capa generalmente tiene que ver con nosotros, ¿sí? O sea, con la persona que está haciendo algo. Por eso en redes, cuando pasamos, digamos, ese tipo de mensaje en redes, dice, bueno, oye, chécate, o me puedes ayudar a checar qué problema tengo en la red. Entonces, una posible respuesta es, chécate primero la capa 8, a ver cómo anda. ¿Sí? Es decir, checar si nosotros no somos los que estamos mal, así que no estamos haciendo algo algo incorrecto, pero muy simple, ¿no? Que realmente no tiene que ver con ninguna de las capas. Sino Ah, ok, ok, profe, ya ahora sí entiendo el sí, chiste. sí, sí, o sea, contigo mismo, con la persona que, sí, es un error de capa 8. ¿Sale? Yo tengo una pregunta, maestro. Adelante, Lo Aldo. que pasa es de que estaba viendo las noticias y estaba viendo de que en Estados Unidos sufrió un ataque como cibernético. Ujú. Entonces, esto tiene que ver con estas capas que entraron mediante estas capas, maestro. Sí, todo lo que tenga que ver con Internet, necesariamente lo vamos a ubicar en una capa. Entonces, los ataques de ciberseguridad, los ataques pues de redes, independientemente del tipo,
¿sí? Se van a caer en algún momento en alguna capa del modelo OSI, digamos. ¿Sí? Puede ser que sea en la capa de aplicación. ¿Cómo vamos a distinguir? Va a depender de lo que pueden afectar. Te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Sí? Uno de los ataques más comunes que suceden en cuestión de redes o de seguridad son lo que tienen que ver, o más bien se envían a través de correo electrónico. El ataque más común o la forma más común de ataques a través de correo se conoce como phishing, ¿sí? Que tiene que ver con tratar de engañar a un usuario al que le llega el correo, de que es el destinatario del correo, o sea, engañarlo y hacerlo que haga clic en algún enlace, ¿sí? Con la finalidad de que se pueda llevar a cabo alguna acción. Entonces, cuando, digamos, el usuario al que le llegó un correo de ese tipo, que no es, obviamente no es un correo bueno, sino que tiene una mala intención, y lleva a cabo lo que le están indicando, ya sea que le haga clic a un enlace, ya sea que le descargue algún archivo, el que llegó a través del correo, pues lo que va a estar sucediendo es que posiblemente se afecte a alguna aplicación, ¿sí? O se afecte directamente a una persona, ¿no? Hay distintos objetivos que pueden tener los ataques. Otro tipo de ataques puede ser que es digamos, simplemente desde el punto de vista que la intención del atacante sea desestabilizar una red. Una forma de desestabilizar una red es que no funcione, ¿sí? Y para que no funcione una red, una forma simple es atacar la capa de red, precisamente, o sea, la capa 3, ¿sí? ¿Cómo? Haciendo que ningún dispositivo pueda comunicarse, ¿sí? Se satura, digamos, la red de comunicaciones. ¿Por qué? Porque ese fue el objetivo del ataque. Ajá. Entonces, cualquier cosa de ese tipo de ciberseguridad siempre va a caer en una capa. Puede ser en la capa 2, puede ser en la capa 3, puede ser en la capa de aplicación, ¿sí? Desde el punto de vista de redes, pero su objetivo puede ser otro. No sé si con eso Pero sí, entonces mi pregunta también era esa, ¿cómo identificamos qué capa de red? Pero ya ahorita ya me la contestó, maestro, Ajá. conforme lo que hacen es lo que es la capa que están Sí, intentando. exactamente. Sí, entonces en la medida que ustedes profundicen un poco más, sobre todo en relacionar ahora sí que un poco de redes, un poco de seguridad, ya pueden ir teniendo una certeza mayor de qué capas son afectadas, ¿no? Y sobre todo cuál es el objetivo, ¿no? Sí, porque se puede utilizar una capa para llevar a cabo un ataque, pero el objetivo puede ser otro. ¿De acuerdo? Gracias. Órale. Por ponerles un ejemplo, mientras entro. No sé si han escuchado, en algunos años hubo muchos ataques de tipo llevados a cabo por un grupo de activistas o hacktivistas, como le queramos llamar, del inglés hacktivismo y en español sería como activistas. Sí, los activistas son gente que no necesariamente es mala, digamos, sino que se apoyan en la red para dar a conocer, pues, que no están de acuerdo con alguna política del gobierno o que quieren dar a conocer su propia forma de ver las cosas y entonces utilizan la red para, para promover, digamos, promover sus ideas. ¿Y cómo lo hacen? Normalmente cambiando, digamos, el rostro, se le llama un defacing, a los servidores de páginas web. Entonces, en vez de que se vea la página web, digamos, de una empresa o de un gobierno o del gobierno, se ve lo que quiere dar a conocer el grupo de activismo. ¿Okay? Entonces, en este caso, digamos, no hay una afectación mayor, sino que solamente
quieren dar a conocer lo que piensan que es lo correcto. Por ejemplo, ok, voy a entrar aquí al contenido. Estamos en tema 3. Me voy a ir directamente aquí al índice y vamos a ver. Tema 3. Aquí. Esta es creo que la tarea. A ver, vamos a ver entonces. Es un laboratorio. Vamos a ver. Como laboratorio. Estándares. Estamos en el 3.6, 3.5. 3.5 tiene que ser. Me voy a ir al contenido para ver cuál es. Lo estoy viendo aquí. Cinco. Sí, aquí está. Sí, era este. Vamos a ver qué dice. Aquí no lo cargo. A ver, ahí viene ya. Ya casi. Ya casi carga. Ahí está. Ahí está. Y vamos a ver las instrucciones. Creo que se lo había mostrado ayer. No recuerdo. Pero no lo hicimos. Creo que se los dejé de tarea, ¿no? Voy a hacer solamente una parte. Creo que se los mostré para que vieran cómo se documenta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguir las instrucciones paso a paso. Parte 1 dice, usarás el packet para simular la generación de tráfico web y examinar HTTP, ¿sí? El protocolo que
comentamos que era uno de los más comunes que podíamos ver, ¿no? Que podíamos ver de alguna forma. ¿Okay? Entonces, primer paso, dice, cambiamos del modo real time al modo de simulación. Esto lo tenemos acá abajo. Entonces, cambio a simulación. Básicamente me dice dónde lo localizo. Importante cuando estamos en simulación, pues como es simulación, tarda más tiempo en llevar a cabo las cosas. Entonces, si se nos olvida y estamos queriendo hacer alguna prueba en la que no queremos que simule, entonces es importante que nos acordemos que eso lo tenemos que hacer en modo de tiempo real y cambiamos. Ok, entonces yo ya hice el paso A, ya hice clic en simulación, ya estoy en simulación. Y ahora dice, selecciona HTTP desde los filtros, desde la lista de filtros de eventos. Como es una actividad que ya está preparada de alguna forma, entonces lo único que vamos a hacer es seleccionar de la lista. Bueno, aquí está. Checamos. Desde edit filtros, desde editar filtros, buscamos dónde está HTTP. Sí, generalmente todo lo que tiene que ver, bueno, no todo, porque estoy viendo DHCP que está aquí a nivel de IPv4. Entonces aquí en misceláneo ya está activado, nomás verifico, entonces ya está activado HTTP. Sí, ya está activado como un evento que queremos revisar. Ese es el objetivo de la práctica, revisar HTTP. Entonces cierro eso y es lo que me dice. Dice HTTP puede ya estar, ya puede ser el único evento visible, de hecho así está. Y si fuera necesario, dice que hacemos uso del botoncito al que le hice clic, que es editar filtros, para que si no hubiera hecho, si no estuviera marcado como único, pues voy y lo marco como único. De hecho, el botón Show All o None me sirve para habilitar todos los protocolos o deshabilitar todos y pueda yo después seleccionar los que quiero. Por eso viene este paso aquí, el primer paso del inciso B, para que haga esa verificación. Entonces, si todo está bien, yo ahorita ya chequé que está bien, es decir, ya quedó hecho el paso 2 porque ya viene preparada así la actividad. ¿De acuerdo? El paso 2 del inciso B. Ahora me voy al paso 2 principal y dice que generemos tráfico web. Que me dice que el panel de simulación, se refiere a pues no tiene nada. Y ahí encontramos 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5. Voy paso a paso. Y dice que vamos a hacer, entonces vamos a simular tráfico HTTP. Dice, nota, el servidor web y el cliente de web son las máquinas desplegadas en el panel de la izquierda, acá en la ventana principal, digamos. Dice, bueno, que podemos ajustar las ventanas. Ok, en mi caso no voy a ajustar. Siempre voy a acomodar nada más. Y sigo al siguiente paso. Dice, haz clic en el cliente web, o sea, la máquina que está como cliente, ¿no? Sí, y hacemos, una vez que hagamos clic, dice haz clic en el tab de desktop y luego en el navegador web. ¿De acuerdo? Y el campo de la URL es el campo de búsqueda. Vamos a escribir. Entonces, esto lo copio para facilidad. Entonces, me voy dice, una vez que introduzco la URL, le voy a dar clic en Go. Entonces,
voy a cliente web, abro desktop y luego al navegador web. Y luego escribo o copio o pego la página que me dicen aquí y le doy Go, ¿sí? Si estuviera en tiempo real, inmediatamente o no tardaría mucho en darme el resultado. Pero como estoy en modo simulación, entonces voy a dar Go y no voy a ver nada en un primer momento. Entonces voy a minimizar, eso no me lo dice aquí, yo lo voy a minimizar y voy a regresar a las instrucciones. ¿De acuerdo? Que voy a ver qué es lo que sigue. Debido a que estamos en modo simulación, en lo que les acabo de explicar, dice, debes de usar el botón de Capture and Forward para desplegar cada evento de la red. Sí, y ya me explica dónde está. El botón de Capture Forward está localizado en el lado de la mano izquierda de la banda azul y que está debajo, acá abajo de la ventana de topología. De los tres botones que están allí, es el que está a la derecha, ¿sí? El Capture Forward. Capture Forward entonces se refiere a que es este, el que está a la derecha. Que sigue. Entonces, paso a paso, ¿no? Si los tienen en español, pues es igual. Está más entendible, ¿no? Dice, ¿qué hacemos? Paso D. Haz clic 4 veces en Capture Forward. Al hacer eso 4 veces, debes de ver 4 eventos en la lista de eventos, acá. ¿De acuerdo? Y dice, mira la página del navegador. ¿Pasó algo? Si hubo algún cambio. Vamos a ver, me dicen ustedes, ¿no? Voy a hacerle clic 4 veces y luego nos vamos a ir al navegador. Entonces voy a hacerle una, ¿sí? Chequen. 2, espero que 3, voy a hacer las 4. 4, espero que sea así. Que eso sea lo correcto, ¿no? Y me voy al navegador. ¿Mi cliente? ¿Pasó algo? Pregunto. Pero creo que ya le dio acceso. O sea, me mostró la página, ¿no? Es lo que me trata de, es lo que debemos de explicar. Ah, ya me mostró la página, o sea, me dio el resultado del Go, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué involucró? Todo este proceso. 4 eventos. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice enseguida. Si checaron, cuando estuve dando Capture Forward, hubo aquí un intercambio de comunicaciones, digamos. Los paquetitos se movió hacia acá, se movió para acá. Sí, hubo un diálogo. Vamos a ver la actividad, seguir la actividad. Entonces aquí tendríamos que, si estuviéramos documentando esta práctica, tendríamos que decir, sí, el resultado hubo un resultado en la página del navegador y podríamos poner ahí, capturar ese resultado, capturar la ventanita del navegador, ¿no? Dice enseguida, haz clic en el primer cuadrado, en la primera cajita, que está debajo de la lista, de la columna Type, acá. ¿Sí? Puede ser necesario expandir el panel o usar el scroll bar para ver la lista. Bueno, eso es parte de lo que pudiera suceder. Que voy a hacerle clic, dice, a la primera cajita. Donde voy a hacer clic a la primera cajita. ¿Sí? Y esto es lo que vemos. Esto es lo que realmente
necesitamos revisar qué tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Con los protocolos y las capas. Si revisan aquí, este es el primer evento que le hice clic, es decir, lo primero que se generó cuando le hice el primer capture. Si revisan, aquí están las 7 capas y nos ilustra las capas donde hay información que se usó, digamos, que se generó para poder habilitar la comunicación entre la máquina cliente y el servidor, ¿sí? No vemos la información de la capa 7, pero la información de la capa 7 es ese www, voy a ponerlo acá, para recordar. Esto que pasamos es la capa 7, de hecho aquí tenemos HTTP, ¿no? Entonces, el HTTP, acuérdense que es nuestro protocolo, y la información, pues es esto, es lo que queremos que nos regrese el servidor estamos tratando de contactar al servidor que se llama así, ¿sí? O la página, como le queramos entender ahorita. Entonces, eso se generó en la capa 7. ¿Qué pasó después de la capa 7? Bueno, se cruzó la capa, es decir, se bajó. Aquí estamos, esto lo estaremos interpretando como que empezó a bajar la información hasta llegar al cable. El cable, bueno, al cable y al puerto. El puerto se refiere a, me voy acá otra vez, para que lo entendamos más o menos. Me voy hasta... Ahí está. Sí, acá tenemos que hay una conexión entre la máquina cliente y el servidor. Esto es para comprender. Sí, acuérdense que cuando nos navegamos en Internet, pues no tenemos el cable directo. Entonces, para comprender dos, aquí hay un puerto de conexión a donde llega este cable. Entonces, es la capa 1. Sí, pero para que pudiera llegar la información hasta la capa 1, pues se tuvo que recorrer las 7 capas. Sí, la capa 7, la capa 6.5, que no se muestra aquí. La información percusó y nos tratan de mostrar aquí la capa 4 que tiene que ver, como nos están explicando aquí, bueno, esto tiene que ver con la capa 4 de TCP/IP o también con la capa 4 del modelo OSI. Estamos viendo las 7 capas, de hecho aquí, entonces está haciendo mención al modelo OSI. De hecho aquí nos está marcando, ¿no? Modelo OSI. Sí, desde el punto de vista de la capa de transporte, de la capa 4, acuérdense de la capa de transporte. Vamos a interpretarla, vamos a interpretar con que ¿quién generó la comunicación? Pues el cliente. Entonces, ese cliente, esa comunicación la generó con el puerto, con este número de puerto en la capa 4, en la capa de transporte. ¿Sí? Y con un puerto destino que es el 80, para hacer referencia a la aplicación con la que se quiere comunicar. Lo que tenemos aquí son, digamos, la interpretación de la capa de aplicación en base a un número y un número que origina y un número que es el destino. ¿Sí? Los equipos clientes siempre van a usar un número origen que se va a generar de manera aleatoria. ¿Sí? Desde ahorita podemos ir comentando que ese número tiene que ser un valor mayor que 1023. Así está establecido para los números de puerto que usa el equipo cliente. Mientras que el destino va a estar asociado a la aplicación con la que queremos conectarnos. Como acá, al usar un navegador, usamos HTTP. Entonces, HTTP como protocolo, si es HTTP, entonces se asocia por default al puerto 80. El puerto 80 se le conoce como un puerto estándar para aplicaciones web. ¿Sí? Por eso es que aquí vemos un 80. ¿De acuerdo? Entonces, lo que viene de la capa 7 se interpreta aquí como un puerto 80 para
para la aplicación destino y con un 1025, que es un número aleatorio para asociar el navegador desde donde se hizo la petición, ¿sí? Ese 1025 por cada, más bien este numerito va a ir variando por cada petición que se haga, y eso puede ser, es decir, desde una máquina ustedes ya lo han hecho, desde su equipo, desde su máquina, desde su celular, ustedes pueden tener abiertas más de una página, digamos, y pudiera ser que en un momento hagan peticiones simultáneas, y esas peticiones simultáneas van a dar lugar a diferentes números de puerto origen, ¿sí? Pero el mismo número de puerto destino podría ser, aunque este número de destino puede estar asociado también con una máquina destino diferente, ¿sí? También pudiera ser la misma máquina, pero al final hay algo que distingue, que puede distinguir, ¿sí? Que puede distinguir, ¿sí? Tampoco va a pasar nada si accedemos al mismo servidor muchas veces y llegamos exactamente a la misma página porque no pasamos más información, ¿sí? Lo importante es que el sistema o el cliente genera por cada petición un número, una comunicación distinta. Eso es lo importante que tenemos que distinguir, y eso se logra con la capa 4, ¿sí? En la capa de red lo bajamos. En la capa de red lo que vamos a distinguir es que pues va a haber un origen, ¿sí? Si estamos del lado del cliente, ese origen es quien hizo la petición, ¿sí? Aquí es bien importante también que entendamos, de hecho lo vamos a ver ahorita, ¿no? Ahorita, como estamos viendo el primer evento, vemos que el origen es la 192.168.1.1 y el destino es la 1254. Si yo me fuera a checar quién tiene la 11, debería de concluir que esa 11 es precisamente la máquina cliente, porque es la que originó la petición o la comunicación. Sí, voy a cerrar y voy a mostrar. Así, sí, está. Si verifico, cierro aquí y verifico la dirección IP de la máquina cliente, aquí está, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que originó la comunicación y estoy viendo precisamente el primer evento. ¿Sí? Si estuviera viendo otro evento, ya cerré acá esta parte. Ya se me perdió. Voy a volver a hacer el proceso. Si estuviera viendo otro evento, pues ya cambiaría la información. Voy a volver a hacer el proceso. Que me decía que, bueno, voy a ver la lista de eventos. Ahí está. Y voy a hacer clic en la máquina cliente, desktop, web, navegador. Pongo la dirección y le doy go, minimizo y hago los 4. Capture and forward. 3. Creo que ya me hizo las 4. Se fue más rápido. Estaba yo aquí entonces explicándoles. No se cierra. Aquí está. Y aquí están mis, a ver. Ahora puedo hacerlo también. Ahí está. Okay. Vamos a la tontería. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ya verificamos que el origen es precisamente la máquina cliente y el destino pues va a ser el servidor.
En capa, al pasar a la siguiente capa, a la capa que sigue hacia abajo, que es la capa 2, voy a ver ya, fíjense que aquí tenemos TCP como protocolo en la capa 4, TCP como protocolo de transporte, en la capa 3 IP, en la capa 2 tengo Ethernet, que les decía que es uno de los protocolos que vamos a estar trabajando. En redes locales es el protocolo que vamos a estar revisando. Entonces, capa 3 es direccionamiento lógico. Esto vamos a conocerlo como direccionamiento lógico. Y en capa 2 vamos a conocer esto como direccionamiento físico. Esto que vemos aquí son direcciones MAC. O sea, cada máquina con una interfase de red va a tener asociada a una dirección MAC. Por cada interfaz de red, una dirección MAC. Entonces, lo que vemos aquí es la dirección MAC de la máquina origen. Y la otra que vemos acá es la dirección MAC de la máquina destino. En este caso, como está dentro de la misma red, entonces estaríamos verificando, esa parte es importante que ustedes la verifiquen, que esta pues corresponda a la máquina cliente y esta dirección MAC corresponde al servidor. ¿De acuerdo? Y finalmente, lo que nos indica acá la capa 1 es que esa información que viene, toda la información que se va acumulando ahí para que la información se pueda mover hacia el cable, va a salir por este puerto, o puerta si quieren, ¿no? Por este puerto, que tiene que ver con la tarjeta de red que tiene la computadora de la máquina cliente. Y aquí me dice que se refiere al cliente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces voy a seguir con la actividad para ver qué más sigue. Ya esta parte, ya está. Ya vimos aquí esta parte, ya estoy en el paso E. Ya revisamos ahí los detalles. ¿Qué sigue? Dice la información de PDU en el dispositivo. Por PDU vamos a entender como ese paquetito que estamos analizando. En este caso, o más bien cada información de control que tenemos en cada capa. ¿Sí? Enseguida viene el desglose de ¿cómo se llaman esas PDUs? O sea, hay una PDU en esta capa de aplicación, una PDU en esta capa, una PDU en esta capa, etcétera. ¿De acuerdo? Y aquí vienen los detalles. Aquí lo vemos de manera resumida y aquí en detalles de salida de PDU, que se llama salida porque estamos viendo el primer evento y pues va a moverse la información hacia el puerto, ¿no? Por el puerto de la tarjeta de red. Si vemos, serían detalles de los PDU, son unidades, PDU significa unidad de datos de protocolo, ¿sí? Y aquí nos desglosan, esto más adelantito lo vamos a revisar, pero se refiere a esto, ¿sí? Que son información de control que se agrega a la información que nosotros estamos entrando. Nuestra información está aquí, donde dice data, y todo lo que envuelve es información de control. Entonces, esta PDU que tenemos ahí tiene un nombre, normalmente se llama trama. Adelantito, bueno, me voy a adelantar. Esta es una trama, estamos en la capa de acceso a la red. Este es un paquete cuando estamos en la capa de red. Y cuando estamos en la capa de transporte a los datos más la información de control se le llama segmento. ¿Sí? Acuérdense, aquí está nuestra información y todo lo que envuelve es la información de control. Y eso da lugar a una PDU que se llama segmento. Y lo primero que hicimos, digamos, lo que está en la capa de aplicación, aquí lo vemos aquí al revés, ¿no? Es a eso se le llama datos simplemente. La unidad de datos de protocolo en la capa de aplicación se le llama datos. ¿Sí? Y son los datos más el protocolo ese, que si checan, aquí está el protocolo HTTP. Vamos a ver qué sigue en la actividad. Y aquí me dicen que me asegure que el modelo sí está seleccionado. Eso ya lo revisamos.
Dice, bajo la capa de salida, haz clic en la capa 7. Y nos piden que respondamos a estas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el valor del puerto destino? Es lo que les acabo de explicar hace ratito, ¿no? Checamos, dice, ¿cuál es el valor del puerto destino? No, vamos a checar estas dos preguntas. Me dicen ustedes. Voy a leerla y luego ustedes me dicen. ¿Cuál es el puerto destino o el valor del puerto destino para la capa 4 en la columna de capa de salida? Voy a volver a hacerle clic. Ahí creo que no hemos pasado. ¿Cuál es el valor del puerto destino en la capa 4 y cuál es el valor del puerto destino en la capa 3? ¿Sí? A ver, alguien que me diga. Espero sus respuestas. Capa 3, profe. Nada, el valor del puerto destino en la capa 4 y luego el valor del destino, de la dirección IP destino en la capa 3. ¿Cuál es? Si se alcanza a ver o no. Checamos aquí en esta partecita. Y de la 4 dice que es en el del puerto 1026 al puerto 80, ¿no? Ok, la pregunta que nos hicieron es el puerto destino. ¿Cuál es? ¿Cuál es el puerto destino en la capa 4? Ángel. Puerto 80, ¿no? El puerto 80, exactamente, es el puerto 80. ¿Y cuál es la dirección destino en la capa 3? La IP con terminación 254. Exacto. Entonces, si checan, está sencillo, ¿no? Es de seguir lo que nos preguntan. Sí, ese fue, por eso el ejercicio que acabo de hacer con ustedes. Respondemos algunas preguntas que nos hacen en la actividad y eso se documenta, por ejemplo. Si esto que tuviéramos que entregarlo, tendríamos que decir, pues el puerto destino, respondemos simplemente ya la pregunta, ¿no? Puerto destino en la capa 4 es fulano, la dirección destino en la capa 3 es fulano, etcétera. Ok, y así podemos seguir. Ya no voy a continuar acá porque vamos a tardar. Entonces les encargo, me voy a saltar y voy a llegar voy a saltar al último, ya sin seguir los pasos. Voy a hacerle un clic al último evento, ¿sale? Para que veamos la diferencia con respecto al primero. Sí, inclusive ustedes pueden ver aquí, esta información nos ayuda, pero aquí la confirmamos con lo que nos dé el evento. Voy a hacerle clic aquí al último evento. ¿Sí? Si checan, en el último evento me dice que estamos, bueno, acá arriba si leo, dice estás en el cliente web. Estamos en el cliente web. El origen fue el cliente web, el destino fue el cliente HTTP. Vamos a interpretar la información que me da acá, ¿sí? De acuerdo a este evento, el último, chequen el último. En la capa 4, ¿qué puerto está? ¿Cuál puerto es el origen?
4 en la 3. La 4, la 4. Aquí. Es el 80, ¿no? El 80. Sí, sí, el origen, ¿verdad? Y el destino es el 1026. ¿Qué podemos entender? A ver, vamos a tomar esto como primer dato, ¿sí? Y voy a regresarme al primer evento y me responden la pregunta que les voy a hacer. Traten de ver la información en el primer evento, ¿sí? Acuérdense que el primer evento tiene que ver con la petición que hizo el cliente. Entonces, la pregunta es, cuando estoy viendo el último evento, ¿qué significa esto? Y les amplío la pregunta. Esto que está sucediendo aquí en el último evento, ¿es una petición o es una respuesta? Petición, ¿no, maestro? ¿Por qué es petición, José? Porque en en el primer evento vimos que el 80 era el destino y El primero 80 era era el destino, ¿vale? El 80 era el destino. Y aquí el 80 es ¿qué? la petición. No, aquí el 80 es el origen. ¿Sí? A ver, no sé si nos entendamos. Voy a regresarme al primer evento para ver si nos entendemos. Acuérdense que el primer evento lo genera ¿quién? La máquina cliente. La máquina que tiene la dirección IP 192.168.1.1. ¿Sí? Y aquí les decía que esta es una petición. ¿Por qué? Una máquina que es cliente siempre se va a dedicar a pedir. O de entrada. ¿Sí? O sea, no es posible que una máquina o un servidor, imaginémonos en cualquier contexto, un servidor nunca va a pedir, un servidor siempre va a servir. O sea, de ahí viene su nombre. El servidor sirve. El cliente pide. ¿Sí? Entonces, un cliente jamás va a servir. Entonces, si este evento tiene que ver con un cliente, lo que estamos viendo aquí es precisamente una petición con toda seguridad. La petición se está haciendo desde este número puerto y se le pide a este puerto, desde la capa, hablando de la capa 4, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista de capa 3, quien pide es la 1.1 y a quien le pide es la 254, ¿de acuerdo? Y me voy al último evento, a ver si ya quedó claro. Por consiguiente, ¿qué estamos viendo aquí? El puerto 80 que hace, pide o responde. ¿O de qué se trata? ¿Es una respuesta o es una petición? Si nos queremos auxiliar en la capa 3, podemos usarla para que nuestra respuesta sea más contundente, digamos, o que nos ayude a confirmar qué es lo que estamos viendo. Y también otra cosa que podemos ver aquí es que esto que estamos viendo es una capa que está entrando, ¿sí? Está entrando. Se refiere, como estamos viendo el último evento, se refiere a que, a esto último que vemos, el paquetito regresó y ya está aquí con una palomita, ya llegó al cliente. Pero ¿qué cosa es? ¿Es una petición o es una respuesta? ¿No? ¿No se entiende? Cuesta, ¿no, profe? Es una respuesta. ¿Por qué? ¿Quién está dando la respuesta? Pregunto. ¿Quién está dando la respuesta?
o quién La está IP es generándola. terminación 254, ¿no? Exactamente. Sí, ¿quién está dando la respuesta? La máquina que tiene la dirección IP 1254. Si nos vamos y checamos, el servidor debe tener la 1254. ¿Sale? Si la pregunta es ¿a quién? Ah, ya sé. Se pierde acá. Está. Voy a volverla a hacer. Nada más para comprar, para cerrar ya esta actividad. Y ustedes la hagan nuevamente. ¿Qué hago? Me voy al cliente. Aquí está. Pero se perdió debe estar por ahí escondida. Según esto todavía está aquí. A ver si la puedo localizar. Voy a volverla a hacer. Voy a volverla a hacer. Voy a volverle a darle un go. Voy a limpiarla así. Se limpia, me regreso acá y la simulo. Creo un nuevo evento. Ahí debe estar limpio ya. Vamos a ver si es cierto. Está limpio. Go. Ay. Sí, está bien. Y le doy 4 clics aquí al ahí está. Y le doy clic a lo que estábamos viendo, el último. ¿Sí? Entonces es una respuesta de la máquina 1254 a quién? A la 1.1. ¿Cómo viene esa respuesta? Por el puerto 80, o sea que responde el puerto 80. Este puerto 80, les decía, es el protocolo de HTTP, que en términos de aplicación se refiere a que hay una aplicación web, ¿sí? Que está respondiendo. Esa aplicación web que está respondiendo, pues obviamente tiene que ser una aplicación servidora, que le responde a una máquina, perdón, a una aplicación que es cliente. Lo que hablábamos ayer, hablamos de los navegadores. Esos navegadores son programas clientes de web, ¿sí? Y aquí quien está respondiendo es una aplicación servidora de web. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo una respuesta. Una respuesta. Esa respuesta la vemos ya cuando vemos en el cliente el resultado. Esa es la respuesta. Es decir, ya vemos ahí que nos respondió con una página, con un contenido. Pero tuvo que llevar a cabo todo este proceso. ¿Sí? Se respondió con el puerto 80 a la máquina en la aplicación fulana con este puerto. Y bueno, las máquinas de las que estamos hablando, pues las vemos aquí en la capa 3. ¿Sí? Y como estamos viendo el último evento, pues estamos viendo ya cuando la respuesta entra a la máquina cliente. ¿Sí? No vemos, no checamos aquí la parte intermedia, pero podríamos verla, podríamos ver esa información cuando llega al servidor y cuando sale del servidor, esa información está por aquí en medio. ¿Sí? Entonces me regreso aquí al cliente, pues ya más para ver, esta es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta que ya llegó al cliente, ¿sí? Ahora, esto creo que todavía no viene aquí en el material, pero sería nada más para ver quiénes ya tienen algún conocimiento. Cuando yo les hablo, ayer que les hablé y ahorita les volví a comentar, los navegadores pues se clasifican como programas cliente, programas web cliente, de hecho aquí nos estuvo mencionando. No, bueno, no nos mencionó el cliente en especial, pero dice cliente web, entonces, ¿cuál podría ser? Pues lo que mencionaron ayer, Firefox, Opera o Chrome o X. Ahora, desde el punto de vista de aplicaciones servidoras, ¿alguien sabe cuál sería un programa servidor
de web, un programa, no un servidor, un programa, una aplicación, pues, servidora de aplicaciones web o de páginas web, para no hablar de aplicaciones web, de páginas web. Voy a cerrar ya con la actividad. ¿Alguien tiene esa respuesta? ¿Una idea posible?